Pues nada, rápidamente, primero vamos a tener a Caterina de Tena, que es consultora y responsable de Comunicando en Igualdad, y nos va a hablar de perspectiva feminista en las políticas públicas. Y después Rosana Pastor, que es agente de igualdad del Ayuntamiento de Castellón, y nos va a hablar más de los presupuestos con perspectiva de género. Y bueno, luego ya charlaremos un rato. Paso la palabra. Pues muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar con vosotros. No soy ponente, ¿vale? No tengo la costumbre de ser ponente, yo soy trabajadora de despacho, ¿vale? De mi ordenador y eso, entonces me disculpáis si... Voy a contar un poquito, bueno, mi experiencia. Empecé en cooperación bastante tarde porque no encontraba el camino. Soy licenciada en Derecho, magíster en Cooperación Internacional y en Evaluación, con mi trabajo de fin de máster de Derecho y bien justificado. Y mi primer trabajo en cooperación fue en la India, como voluntaria en la Fundación Vicente Ferrer, en Anantapur. Luego he trabajado como coordinadora de proyectos en UNIFEM, somos colegas el UNIFEM, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, que ya se ha transformado en ONU Mujeres, ¿no? Luego fui responsable de comunicación en la oficina regional de ONU Mujeres en Panamá. Y bueno, desde que vine para España me volví, pues he trabajado como consultora independiente, tengo una página web y un programa de radio que es Comunicando en Igualdad, que lo que pretende es darle el enfoque feminista a los temas que hay de actualidad y sacar temas que nos interesan a las feministas que no están en la agenda mediática, ¿no? Y bueno, el año pasado me concedieron el premio Farola del Instituto Andaluz de la Mujer, y eso te da impulsa porque es un trabajo que hago completamente, ¿no?, desde un proyecto personal. Entiendo que todas las personas que estamos aquí sabemos la diferencia entre género y sexo, ¿sí? Todo eso es lo básico, ¿no? Todo el mundo lo sabemos. Bueno, lo importante que quería, digo, bueno, por si acaso hay alguien que no supiera esa diferencia, la importancia que tiene que el trabajo, el enfoque de género analiza las relaciones de poder, ¿no?, y las estructuras que existen entre hombres y mujeres. Y bueno, la perspectiva es el enfoque que le damos al género para analizar las políticas, la legislación y incorporar el enfoque de género. Bueno, lo recuerdo, es analizar las bases de la desigualdad que se producen entre hombres y mujeres, tener en cuenta las diferentes dimensiones que se producen, ¿no?, que es la edad, la etnia, la aceptación migrante, etcétera, la identidad de género, y cómo podemos desarrollar acciones para modificar esa desigualdad. Pero claro, como nos decía la antropóloga Magda Golding, la equidad de género sin feminismo está confinada a repetir e invisibilizar esa brecha entre hombres y mujeres y a pronunciar todavía más las desigualdades y las faltas de oportunidades. ¿Qué ha aportado el feminismo al enfoque de género? Pues ha contribuido a fijar un corpus teórico y práctico sobre qué es la desigualdad, qué consecuencias tiene para los individuos y cómo abordarlo, ¿no? Porque para el feminismo el enfoque de género significa reconocer que la desigualdad entre hombres y mujeres existe, que no debería existir y que tiene un carácter estructural y por tanto es algo que hay que analizar desde las causas y desde las raíces. Entonces planteamos que el análisis de género sirve para descubrir el carácter sistémico de la desigualdad en sociedades determinadas en diferentes niveles y en distintas áreas. Y la estrategia que se acuerda, que se adapta más a estas perspectivas es el gender mainstreaming, que es la transversalización de género, y que no solo es un método de análisis, sino también cómo corregir esas desigualdades y cómo prevenir la desigualdad, ¿no? Ese enfoque. Entonces, integrar la perspectiva de género significa, es tanto un proceso como una herramienta. El proceso es para analizar qué implicaciones tiene para hombres y mujeres la política, el proyecto o el programa que estamos intentando diseñar, y es una herramienta para integrar precisamente esas necesidades y esas experiencias de hombres y mujeres en nuestra política o en nuestro programa o en nuestro proyecto. Es una estrategia que implica un diagnóstico con enfoque de género, que significa que tenga en cuenta esas relaciones de género que se producen en el contexto en el que trabajamos, tanto en las familias como en la sociedad, como en el área que estemos trabajando, el uso de herramientas metodológicas de análisis de género que vamos a ver a continuación, y que los pilares que sustentan nuestra política, nuestra acción, son los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, ¿no? Que lo que queremos conseguir es identificar las desigualdades y acabar con ellas.
Entonces, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas, lo que hay que tener en cuenta es que no deben faltar, como siempre, los presupuestos y un presupuesto sensible al género, porque si no, la igualdad entre hombre y mujer pues, está comprometida, ¿no? Sin presupuestos y sin recursos, que es lo que siempre falta en las políticas y en los proyectos. Las claves para, si voy rápido me lo decís, si tenéis dudas, por favor me paráis, ¿vale? Entonces, para el diseño de una política pública, de un proyecto, de un programa, para mí la clave está en el diagnóstico. El diagnóstico de género implica que se tienen en cuenta todas las dimensiones para identificar cómo los hombres y las mujeres participan de forma diferente en todas las áreas, ¿no? En el hogar, la economía, en la sociedad, y detectar esa estructura y esas relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres que contribuyen a la desigualdad tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? No siempre afectan las desigualdades a las mujeres. Y se hace a través de una herramienta que se llama, un análisis de género, ¿no? En la planificación tenemos que definir los problemas a partir de la condición y la posición que ocupan mujeres y hombres, y vamos a ver la distinción entre condición y posición. Y lo que es clave también es utilizar datos desagregados por sexo, analizar la información con perspectiva de género, que es involucrar a hombres y mujeres y considerar sus intereses y necesidades, diferenciando las edades a nivel socioeconómico, la raza y la etnia. Como herramientas, el análisis de género permite describir la situación relativa y las relaciones de poder que existen entre los hombres y las mujeres, ¿no? En sus diferentes ámbitos. Señala las limitaciones y las oportunidades que tienen hombres y mujeres para acceder a la política o al proyecto que estamos trabajando, y distingue entre los aspectos de un problema que afectan, permite distinguir los problemas que afectan a una sociedad en concreto, en general, y cómo afectan de forma individualizada a hombres y a mujeres. Entonces, el análisis de género, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que vamos a desarrollar, que ahora vamos a ver las herramientas, es vamos a analizar las actividades que realizan los hombres y las mujeres, diferenciándolos por los diferentes roles que nos ha adjudicado la sociedad, el rol productivo, el rol reproductivo y el trabajo político comunal que suelen hacer las mujeres, cómo se accede y controla los beneficios y los recursos que crea esa política o ese proyecto, se identifican las necesidades prácticas y estratégicas de género, que también vamos a ver qué diferencia hay entre las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas, y hace un análisis de los factores de influencia, ¿no? Que normalmente se incluye en esa columna cuando diseñamos proyectos y políticas, esa columna que nunca le hacemos mucho caso y la ponemos casi siempre en los mismos obstáculos, y la verdad que tiene mucha importancia porque son los factores de influencia que tienen que ver o no con nuestro proyecto. La herramienta es el marco analítico que suele utilizar el marco analítico analítico de Harvard, un marco de planificación de género, un marco de relaciones, y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, como herramienta, está el análisis de personas involucradas. En una columna pondremos la mujer, el hombre con su edad, ¿no? Puede ser de la primera etapa, en etapas etarias hasta 12 años, de 12 a 25, en fin, dependiendo de nuestra población en la política o el proyecto, la etnia si hay diferentes y la identidad de género, ¿no? Qué roles y qué intereses tienen cada una de esas personas, ese grupo de personas, y la situación o la relación de poder que existen entre cada grupo, ¿no? Pues esto es un primer análisis. En otra tabla podemos hacer otra de las herramientas que a mí me parece una de las más interesantes, son establecer las necesidades prácticas y básicas y las estrategias de género. Las necesidades prácticas, las básicas, son las que cuando tú vas a preguntar a tu población, con la población en la que vas a trabajar, son las que te dicen que son las más inmediatas, ¿no? Me falta acceso al agua, educación o vivienda o cualquier temática. Las que en su día a día son las más básicas, las más importantes. Incluso las mujeres van a hacer propias las necesidades básicas de sus propios hijos o hijas, ¿no? Entonces, cuando se diferencian cuáles son las necesidades prácticas o inmediatas de las mujeres y de los hombres, eso ya te dice bastante, ¿no? Te saca un diagnóstico bastante interesante y se realiza un análisis bastante importante que te da luego los pasos para hacer tus objetivos. Y luego las necesidades estratégicas son las que normalmente no van a ver, pero son las que como nosotras, como las personas técnicas, las que realizamos la política o realizamos el proyecto, vamos a percibir, que es la falta de acceso a los espacios de poder y de decisión, ¿no? La falta de acceso a la titularidad de la tierra, por ejemplo, en América Latina, en fin. Entonces esta herramienta a mí me parece una de las más interesantes para poder
luego ir trabajando, ¿no? El análisis de problemas con enfoque de género es lo mismo, ponemos la persona involucrada o el involucrado con sus características, ¿no? Según el grupo, qué posición ocupa con respecto al otro sexo y la condición. Las condiciones de vida son realmente la situación, si tiene vivienda, si no lo tiene, si tiene acceso a agua potable, en fin, todas las condiciones de lo que es la vida, las necesidades básicas. Y la posición es lo que estábamos comentando, más relacionadas con las necesidades estratégicas, si el acceso a incidencia, por ejemplo, a espacios de poder, si tiene acceso a la titularidad de tierra, tiene acceso a créditos, etcétera, ¿no? Y la verdad que si utilizáis esta herramienta, no sé si alguno la habéis utilizado, ¿alguna? Es una herramienta muy interesante porque de ahí, a partir de ahí tienes ya casi el marco lógico si lo más o menos, ¿no? Lo manejamos todo y todas, ¿no? Este es el ejemplo de matriz que está en las guías, os voy a poner al final la bibliografía de la guía que yo utilizo normalmente de trabajo, porque claro, lees mucho, manejas muchas herramientas, pero al final te quedas como, ¿no? Como 2 o 3 de tu cabecera. Y a mí esta de la OEA, que coge una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, me parece muy interesante esta y la del PNUD que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en recursos, según los tipos de recursos que existen, pones en acceso y en control qué acceso tienen las mujeres y los hombres y qué control tienen sobre esos recursos que ofrece tu política o ofrece tu proyecto, ¿no? Luego esta matriz sobre el acceso y el control que tienen el otro es los recursos en general, ¿no? Políticos, recursos sociales y productivos, y este es el de los proyectos o de la política que estás trabajando, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de crédito, la asistencia técnica, la tecnología, o la oficina, construcciones, vehículos, en fin. Y vas poniendo allí que las mujeres tienen acceso, lo puedes poner con una X, que lo vemos, por ejemplo, cada uno lo pone como, ¿no? Yo normalmente lo pones o lo escribes, si tienen acceso o qué tipo de acceso o no lo tienen, ¿no? Y eso te da un panorama, una visión bastante interesante de la población a la que vas a dirigir. Esta es la matriz que utiliza un proyecto del PNUD en Ecuador, que a mí también me parece uno de los mejores, porque además las actividades te las separa en actividades productivas, reproductivas y comunitarias, ¿no? Que son los 3 roles normalmente que realizan las mujeres. No solamente estamos en el rol reproductivo, la actividad reproductiva, sino que también tenemos trabajo, sobre todo en la parte de comunitaria y política, que no se visibiliza la suficiente, ¿no? Que es la tercera jornada. Se divide por grupos etarios. El PNUD lo tiene de niños a 12 años, de 12 a 18, mujeres adultas, y los hombres lo mismo, ¿no? Y esa es su herramienta para determinar o analizar el acceso y el control que tienen las mujeres y los hombres, tanto a los recursos como a los beneficios del proyecto o de la política. La verdad que es muy interesante, ¿no? Cuando se ve tienes la visión global de esta matriz, te das perfecta cuenta de la diferencia que hay, sobre todo en el control de las actividades, ¿no? Y yo, bueno, trabajo con una mezcla un poco de ambas herramientas y según las actividades, ¿no? Lo divido en actividades productivas, reproductivas, de participación política comunitaria, hago el análisis de las necesidades básicas y de las necesidades estratégicas, ¿no? Y luego también utilizo los planos en los que se debe trabajar el empoderamiento de la mujer, que es el plano personal, el político, ¿no? El cultural. Todos esos diferentes planos en los que debemos trabajar lo utilizo para analizar las necesidades estratégicas, ¿no? Que es lo que luego a mí me ayuda a incluso ya plantear un poco, dirigir las acciones de los proyectos. ¿Alguna pregunta, consulta sobre la herramienta? Cuando ya vamos a definir los objetivos con enfoque de género, lo que tienen que buscar es cambiar las brechas y las inequidades, ¿no? y establecer cambios culturales. Cuando tengamos que diseñar nuestros objetivos en las políticas, en los proyectos, tener en cuenta eso, ¿no? Lo que queremos buscar, que es precisamente el enfoque feminista, es el romper con las brechas, ¿no? Y reducir las inequidades y provocar cambios culturales. El realizar el análisis de alternativas con enfoque de género significa que ver cómo el impacto que tienen en mujeres y hombres las políticas, programas y proyectos nuestros, más todo lo que se genera alrededor que no tiene nada que ver con nuestro proyecto, pero que sí influye, ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo vamos a hacer un proyecto en Brasil, o si sale quien, ¿no? Que parece quién va a salir como presidente, pues es un factor que no tiene nada que ver con nuestra política, nuestro proyecto, pero sí que va a influenciar irremediablemente en los derechos de las mujeres, ¿no?
Esta es una lista de verificación que ofrece la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que a mí me parece muy interesante, sobre todo para que nosotros hagamos el checklist, ¿no?, de todas las cosas que podemos tener en cuenta. Y, por ejemplo, existe una teoría de cambio con enfoque de igualdad de género que sostenga la hipótesis de cambio del proyecto que estamos expresando, si hay algún objetivo explícito de igualdad, si se han identificado adecuadamente la población beneficiaria, si se considera o puede considerarse relaciones de género, la modificación de las relaciones de género en torno a la temática, porque no tenemos que olvidar que nuestra perspectiva es el cambio, ¿no?, la transformación. Los objetivos permiten tener claridad de cambio que se espera obtener en el proyecto respecto a las brechas, inequidades y barreras, si afectan a la condición o a la posición de las mujeres con respecto a los hombres y a las relaciones de género que existen, y si pueden reducir esas brechas, ¿no?, y mejorar la situación y el acceso al control de los beneficios de mujeres y hombres. Dentro del diseño, otra de las claves fundamentales son los indicadores y las fuentes de información. Estadísticas de género. Realmente, dependiendo de dónde vayamos a desarrollar nuestra política, nuestro proyecto, las estadísticas de género pueden estar muy limitadas, ¿no? Muchas veces no se crean estadísticas y no tocan todos los temas que nos gustaría tratar, ¿no?, con lo que tratamos con nuestras políticas. En cuanto a los indicadores de género, debe desagregarse la información por sexo, debe identificarse la situación óptima y las variaciones de la mejora de la situación de las desigualdades de género, y combinar siempre indicadores cuantitativos y cualitativos. Es tan importante saber cuánto como cómo y el por qué, ¿no? Ahondar en las desigualdades y sobre todo en las causas, y saber analizar, o sea, sacar a relucir la percepción que tienen las mujeres a la hora de obtener los resultados de nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos, que es una de las limitaciones también, por ejemplo, de los indicadores, muchas veces las personas técnicas que trabajamos en el desarrollo de indicadores, queremos ir más allá, queremos representar bastante, ¿no?, plasmar indicadores que muestren ese cambio, pero luego la realidad te da en la cara y no obtienes datos suficientes con lo que sacar. Un caso, por ejemplo, es cuando tuvimos que hacer la línea de base del marco de colaboración, de cooperación entre España y Ecuador en 2014-2018. Claro, nosotros planteamos una batería de indicadores con enfoque de género, pero las organizaciones que iban a desarrollar todos los proyectos dentro de ese marco de cooperación no tenían a veces la capacidad técnica o ni siquiera la capacidad de recursos económicos para poder sacar todos esos indicadores, ¿no?, toda esa fuente de información. Entonces, la mayoría de los indicadores con enfoque de género van fuera, porque no tienen capacidad. Por ejemplo, ¿no?, lo típico, si tú quieres fortalecer la capacidad de incidencia que tienen las mujeres en los gobiernos locales, la mayoría de los indicadores se van a remitir a si han recibido una formación adecuada o no, pero realmente si tienen capacidad y si consiguen el cambio es que sus proposiciones se aprueben en esos gobiernos locales. Y claro, a la hora de cuando tú dices cuántas propuestas de mujeres o de grupos de mujeres son aprobadas por esos gobiernos locales, las mismas son el GES, o no tienen la capacidad de poder medirlo o no tienen los medios económicos para poder medirlo. Entonces, claro, eso es una de las limitaciones que yo encuentro más preocupante a la hora de incluir el enfoque de género, sobre todo en los indicadores, ¿no?, que son los que te muestran el cambio en la brecha que existen entre mujeres y hombres. Salvando, tú no sé si vas a hacer incidencia en el tema de indicadores. No, pero mi experiencia es igual que la tuya, así que en eso estamos en la pena. En la línea. Sí, la lista de verificación para construir también nos la ofrece, a mí me parece muy interesante la que ofrece la OEA. Y bueno, si se relaciona adecuadamente con los objetivos y resultados, si están vinculados con la meta, si han participado todas las personas, ¿no?, involucradas en la elaboración, que eso es algo que realmente nunca he visto. No sé si vosotros tenéis la suerte de que hayáis podido participar, pero en ninguna, por mucho que queramos la participación absoluta, y uno de los requisitos para un enfoque de género en un proyecto, en una política, es muy difícil que estén involucrados en la elaboración de indicadores. Se han utilizado indicadores cuantitativos y cualitativos, si se permite medir la tendencia respecto a las brechas y si se permite contar con una línea de base, que afortunadamente cada vez hay más proyectos y políticas que tienen esas, no solo en políticas, sí que es más difícil, pero afortunadamente sí que se está viendo un avance. Y si es posible interpretar los resultados desde la perspectiva de género, ¿no?, haciendo ese análisis de todo el acceso, las actividades. Y ya pasamos al tema de la evaluación.
Y dentro de la evaluación, la guía que a mí más me gusta es la de ONU-Mujeres. Realmente a lo mejor un poco como tirar para casa, ¿no? Que donde a lo mejor no hemos trabajado al principio, pero realmente viendo todas las guías, hay muchas y muy buenas guías con enfoque de género de la evaluación, pero para mí esta, y además la han actualizado en 2015, es muy sencilla y muy incluso visual, ¿no? Si tenéis oportunidad de buscarla, yo he puesto el nombre al final y si la tenéis oportunidad de descargarla, porque la verdad que para mí es una herramienta muy interesante de trabajo. Para ONU-Mujeres define la evaluación con enfoque de género como una evaluación sistémica e imparcial, es decir, que está planificada, que tiene una serie de procesos, que proporciona información creíble, confiable y basada en evidencias sobre el grado en que una intervención ha generado avance o no hacia resultados previstos o imprevistos, ¿no? En materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Los elementos que hay una evaluación con enfoque de género son dos: el proyecto que se está evaluando, la política que se está evaluando, ¿no? Si tiene enfoque de género o no, y la forma en la que se está evaluando, la forma de hacer la evaluación tiene enfoque de género o no. Entonces, la evaluación con enfoque de género analiza el grado en que el género y las relaciones de poder cambian como resultado de esa intervención mediante un proceso inclusivo, participativo y respetuoso, que son las claves de una evaluación con enfoque de género. Las características de una evaluación con enfoque de género es un proceso totalmente inclusivo, participativo y reflexivo, respetuoso con todas las partes y transparente y responsable en la rendición de cuentas, ¿no? Inclusivo porque se tienen que hacer un análisis, que ahora lo vamos a ver, una herramienta para que participen todas las partes interesadas en la evaluación, desde las personas que han recibido o se llaman beneficiarias hasta las personas, la organización que haya sido donante y sobre todo respetuar las necesidades de cada una de las partes y involucrarla en todo el proceso, ¿no? ¿Por qué evaluar con enfoque de género? Bueno, para aprender sobre el funcionamiento de un programa, si las acciones funcionan o no y qué significa para otras políticas, programas que se están llevando a cabo en esa zona de influencia. Promover el cambio social aplicando el conocimiento que se ha generado y que puede venir de todas las partes interesadas en esa evaluación. Promover el empoderamiento procurando tanto de mujeres como de hombres de los grupos que participan en la evaluación y procurando que generen conocimientos en su propia participación, ¿no? en la intervención. Mejorar la toma de decisiones sobre el diseño, implementación y asignación de recursos de los programas y la rendición de cuentas, ¿no? Las herramientas. ¿Quiénes deben participar, ¿no? Para que sea inclusivo, para que sea participativo en la evaluación? La parte ONU-Mujeres da estas claves, ¿no? Que casi un artículo periodístico, ¿no? Preguntándole las 5 W, pues quién participa, quiénes son las partes interesadas, en qué rol van a intervenir, ¿no? Cuál va a ser su papel en la evaluación, por qué participan, la prioridad que tienen dentro de las diferentes fases de la evaluación, cuándo, en qué etapa y cómo, ¿no? Lo van a hacer. Y entonces esto es una especie de matriz, bueno, que es la que realizas a la hora de analizar las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, la primera, que es una evaluación de un proyecto que era el fortalecimiento de los mecanismos de igualdad de la región andina. Pues, empezar por el principio, ¿no? Que es la agencia financiadora, que en este caso era la ECID, allí en la región andina. El papel que desempeña, que es la agencia financiadora, puede ser una agencia socia, un programa financiador o una socia, en fin, le pones el papel que ocupa. ¿Por qué? Pues para mantener informada sobre el avance de los hallazgos, para informar sobre el progreso, para asegurar que tenga la oportunidad de revisar o para asegurar que sus inquietudes sean consideradas al examinar varias acciones, ¿no? Se pone ahí el por qué consideras tú que debe estar en la evaluación. La prioridad que tienen, si es alto nivel o relevante, no relevante o simplemente para informar, cuándo, en qué momento lo vas ¿no? va a tomar parte de la evaluación, pues en la respuesta, desde la preparación, desde la recopilación de datos, etcétera, y cómo, ¿no? Como público para informarlo, como parte interesada, etcétera, ¿no? La verdad que te da un panorama luego para poder saber qué tienes que hacer con cada una de las partes, ¿no? Los métodos de evaluación son muy parecidos a los que ya hemos visto en el diseño de políticas públicas, que es el marco analítico de Harvard, el marco de planificación de género, el de relaciones sociales, el que hemos visto, ¿vale? Analizar las necesidades y las básicas y las estratégicas.
Se basan en teorías de metodología feminista, son apropiadas y relevantes tanto para las mujeres como para los hombres, participativos, garantiza la recolección de datos desagregados, comprenden la limitación y los desafíos de los informantes, explora los roles de género y las relaciones de poder, son sensibles tanto al contexto como culturalmente y ponen énfasis en los métodos mixtos, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Y esta es la biografía que os comento. El manual donde está todo es el tercero, el manual para transacción de enfoque de género en el ciclo de proyecto. El PNUD es el siguiente y la guía de evaluación es la de Young Women, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A lo mejor he ido muy rápido. Muchas gracias. Y la tuya no sé dónde está. Está ahí en el mismo curso de que... ¿Aquí abajo? O ¿Está abierta? Voy a dar la... Vale. Sí, tiene, en el PowerPoint se veía mal, mejor Sí, porque... ahí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La verdad que muchas gracias por invitarme a poder participar y contaros un poquito la experiencia del Ayuntamiento de Castellón en la incorporación en el proceso de presupuestación con enfoque de género. Igual os sonará un poquito raro, ¿no? Eso de cómo un ayuntamiento se anima a incorporar un tema feminista que es de gran calado porque implica la vida de hombres y mujeres en lo más, en ese meollo donde supuestamente no nos hemos metido mucho, pero el tema económico es algo que hay que hincarle el diente desde el feminismo y también desde otras corrientes como puede ser el ecologismo, ¿no? Y otros espacios, porque realmente la toma de decisiones tiene que ir enlazada siempre con un presupuesto, porque si no queda en una declaración de intenciones, ¿no? Y hay que ir un poquito más allá para mover estructuras. El feminismo, como decía Caterina, lo que quiere es el cambio, y ese cambio solo se puede dar si mueves la estructura en la que se basan las relaciones desiguales de poder que tenemos mujeres y hombres en esta sociedad. En ese sentido, el Ayuntamiento de Castellón decidió en su segundo plan de igualdad de oportunidades en el 2013 incorporar una línea de comenzar a trabajar los presupuestos con enfoque de género y gracias a poder estar enmarcado en esa normativa del Ayuntamiento, en el 2016, a través de una asistencia técnica especializada que era Raquel Coello, que ha trabajado mucho en la región andina y sobre todo los temas de presupuestos, ayudó al ayuntamiento a ver, de acuerdo a cómo en el ayuntamiento se registraban los presupuestos, se definía todo ese proceso en el que partes de una teoría, ¿no? Que básicamente es esto que yo os voy a decir ahora, cómo ponerla en práctica realmente en la práctica municipal a la que nos enfrentamos, ¿no? Las personas técnicas, ¿no? Una cosa era ese compromiso político que se tenía y poder aterrizarlo realmente en una aplicación diaria y cotidiana. Los presupuestos con enfoque de género es una herramienta que nos ayuda mucho a visibilizar ese compromiso real que se tiene, ese compromiso político, ¿no? Que se tiene para que esa política de igualdad, en este caso, sea aplicada, porque queda, como os decía antes, ese imaginario al que queremos alcanzar, ¿no? Con una serie de medidas que nos proponemos y a eso le incorporas un presupuesto y un accionar. Entonces, la herramienta de los presupuestos con enfoque de género es la herramienta más básica para hacer visibles los compromisos políticos a todos los niveles. Entonces, nos ayuda, que es una de las características que tiene, a visibilizar, a poner en esa gestión pública que llevamos a cabo las personas técnicas dentro de un ayuntamiento, a mejorar esa calidad de la gestión pública, a darle una mirada mucho más humana y poder romper con el hecho de que se piensa que lo monetario no tiene nada que ver con lo social, y eso es lo que tenemos que romper de cierta manera. El dinero tiene detrás la cara de hombres y mujeres que viven, en este caso, en un municipio, en una ciudad. Y esos tienen unos efectos, como tú decides cómo gastas ese dinero, tiene un efecto bien diferenciado en la vida de hombres y mujeres.
porque como ya ha venido diciendo Caterina, las mujeres y los hombres tenemos una socialización diferenciada porque vivimos en un sistema patriarcal en el que lamentablemente las mujeres seguimos siendo las discriminadas, las oprimidas y las que no tenemos acceso a muchos de los recursos que están siendo gestionados por los entes públicos. Entonces, necesitamos reconocer esas desigualdades y, como ella muy bien ha hecho hincapié, para eso necesitamos diagnóstico, y lo que nos encontramos de cara siempre cuando vamos a trabajar los temas de igualdad es que no se tiene en cuenta a la hora de poder visibilizar cuál es la situación de cualquier tema, dígase infraestructuras como la mesa anterior en la que veníamos hablando, o dígase servicios sociales, no se pone en el centro del debate de cierta manera la vida de las personas. La vida de las personas, la relación con la naturaleza de esa vida de las personas, la relación con el entorno y cómo podemos hacer que todas nuestras decisiones políticas, municipales, de políticas públicas, incidan de mejor manera para que esa vida de las personas en un entorno acotado, con una naturaleza específica, ¿no?, puedan ser vividas de una manera adecuada, digna y justas y sin discriminaciones por cuestiones de género. Entonces, los presupuestos con enfoque de género reconocen esas desigualdades de género y ese menor acceso que tenemos las mujeres a los recursos y a los servicios, porque en la estructura social nosotras no partimos de la igualdad. La igualdad podríamos decir que es esto, y las mujeres, o sea, si la igualdad está bien menor, nosotros estamos aquí y los hombres están aquí. Lo que intentan las políticas de igualdad es acortar esa brecha de desigualdad y que ambas y ambos podamos disfrutar en igualdad de condiciones. Entonces, tenemos que identificar que los presupuestos no son neutros al género, ni los presupuestos ni las políticas que hacemos. Entonces, si las personas que estáis aquí sois tomadores y tomadoras de decisiones de una política pública, de una medida, de un servicio, de una acción en un municipio, os tenéis que hacer la pregunta de cómo este servicio que yo estoy dando, cómo esta medida que yo estoy tomando, cómo esta política que he decidido afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres. Y entonces ahí el análisis de necesidades básicas y estratégicas, que muy bien ha explicado Caterina, nos ayuda muchísimo a ver que lamentablemente esa igualdad formal que hemos conseguido, porque se ha avanzado mucho en temas más formales de normativa, ¿no? En España ha habido un avance en estos 40 años brutal, desde salir de la dictadura, donde las mujeres no teníamos ni poder de decisión sobre tener una cuenta bancaria o poder acceder a un empleo, porque tenían que ser los hombres los que nos tutelaban precisamente esas decisiones sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Entonces ha habido un avance brutal, pero eso no es suficiente. Tenemos que pasar de esa normatividad formal a que realmente en la realidad nosotras vivamos una vida libre de violencia, no una vida libre de discriminación, y una vida donde la igualdad realmente se pueda palpar por las mujeres, ¿no?, y por los hombres. Entonces, como los presupuestos no son neutros al género, sino que son ciegos a él, tenemos que ver ese impacto diferenciado que existe en tomar decisiones sobre medidas, sobre políticas y sobre recursos presupuestarios. En ese sentido, los presupuestos lo que hacen es muy bien promover esa rendición de cuentas y esa transparencia. Lo veíamos en la mesa anterior de infraestructura. Tú, para poder garantizar que todo se dé de la mejor manera posible, realmente tienes que poner ciertas medidas para que esas decisiones sean transparentes, involucren a todo el mundo pueda participar, todo el mundo tenga conocimiento de ello, y desde la sociedad civil y desde otros ámbitos se puede hacer esa contraloría social, ¿no?, de poder ver, por ejemplo, un programa político de un partido político que quiere acceder a las elecciones, llega al poder municipal, llega a ese poder municipal, y que realmente ver cómo ese compromiso que ha tenido se ha ido materializando a lo largo de los años o no. Para eso necesitas espacios transparentes donde esa información se pueda realmente circular. En el caso de Castellón, lo que tiene el Gobierno es una plataforma que
informática, digamos, de donde tú puedes ver cuál era su compromiso, qué era lo que ellos están haciendo, qué es lo que les falta por hacer y en qué paso estás. Entonces, todas las herramientas de transparencia, de rendición de cuentas, ayudan mucho a que la sociedad en general y los colectivos, ¿no?, también en particular, podamos hacer un seguimiento de las políticas públicas, en este caso enfocado también a enlazar esa política pública y esa medida con un presupuesto específico. Evaluar las diferentes necesidades y realidades de hombres y mujeres es fundamental para los presupuestos con enfoque de género, porque lo que también hacen los presupuestos, y es también todo un trabajo feminista que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, es poner en valor todo ese trabajo reproductivo asignado tradicionalmente al rol de las mujeres, que ha sido desvalorizado socialmente, que no tiene visibilidad en las cuentas públicas económicamente, pero que es importante y es fundamental para la sostenibilidad de la vida. Si las mujeres no tuvieran sobre su peso la reproducción social de la vida, ninguna de nosotros estaríamos en este momento aquí, de cierta manera. Entonces hay que poner en valor esa realidad en la que vivimos, que es gracias a que las mujeres cargamos con el peso de la reproducción social de la vida, todas, hombres y mujeres, podemos disfrutar de mejor manera, ¿no?, de esta vida que vivimos. Entonces las políticas públicas y los presupuestos también ponen en valor esa reproducción de la vida, esa corresponsabilidad, y lo que hacen de cierta manera es poner medidas específicas dentro del presupuesto público para que la corresponsabilidad de la reproducción social se pueda llevar a cabo no solamente por las mujeres, sino por las mujeres, por el Estado y por otros entes, ¿no? Entonces es importante tener en valor Este sería como el marco más conceptual, teórico, ¿no?, en el que se basa el presupuesto, en los presupuestos con enfoque de género, y en el caso del Ayuntamiento de Castellón, gracias a que ahora estamos en un proceso de definición del tercer plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, incorporamos el programa de presupuestos con enfoque de género como una herramienta de transversalización de la igualdad de género. Es una estrategia que acompaña esas medidas. Los negociados, ¿no?, la sociedad civil tiene que definir qué medidas creen que tiene que tener el Ayuntamiento de Castellón para que la igualdad sea una realidad en nuestro territorio, y eso tiene que implicar a todo el consistorio, ¿no?, a todo el ente institucional que aplica políticas públicas, y también a la sociedad en general. Entonces, esa estrategia de transversalidad, que es trabajar en presupuestos con enfoque de género, acompaña toda la ideología de política pública de aterrizaje a favor de la igualdad. Tenemos un marco legal, ¿no?, que es lo que nos ampara de cierta manera para por qué en un ayuntamiento vamos a trabajar, en este caso los presupuestos con enfoque de género, pero lo podríamos ampliar a por qué vamos a trabajar en una política pública a favor de la igualdad, porque tenemos una convención a nivel internacional que fue aprobada en 1979, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que la aprobaron 180 países, con lo cual no somos solo el Estado español el que aprueba ciertas medidas a favor de la igualdad, sino que estamos comprometidas a todos los niveles, la administración pública, desde lo estatal hasta lo local, en aplicar medidas que vayan a favor de la igualdad. En esa convención, pues es la Carta Magna de Derechos Humanos, en la que todas las feministas y todas las personas que queremos trabajar en igualdad nos basamos y siempre agarramos de ella para poder decir no, pero esto ya se aprobó acá. Entonces sí que tenemos que tener claro ese marco legal en el que nos basamos para que nadie nos pueda decir, como a mí me ha pasado muchas veces en América Latina, por qué un ente municipal, un ente local tiene que trabajar en igualdad si yo me dedico a alumbrado, basuras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los instrumentos internacionales de derechos humanos nos implican a todas las administraciones a todos los niveles, nos guste o no nos guste, esa es la realidad en la que y el contexto en el que nos movemos. Y como tal tenemos que responder a la ciudadanía, porque para eso nos han puesto en la toma de decisiones en los gobiernos en los que cada una y cada uno esté.
La plataforma de acción de Beijing, que se aprobó en 1995 y que se dio a raíz de la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, que se llevó en Beijing, nos da la llave para poder transversalizar el enfoque de género en todos los ámbitos. Allí se reunieron muchísimas personas de todos los países, de la sociedad civil, pero también de los estados, que fueron los que tomaron las decisiones de aprobar una plataforma de acción en la que daban como dos maneras de poder avanzar en la igualdad. Una era el empoderamiento de las mujeres, algo más acotado porque la situación de discriminación en 1995 era peor que la que podemos decir ahora en algunos países, porque en otros lamentablemente no se ha revertido esa situación de discriminación de las mujeres. Y la otra línea era, una línea era el empoderamiento de las mujeres y la otra la transversalización del enfoque de género, que como ya ha dicho Caterina, era el mainstreaming de género, que era entrar con los temas de género, con ese análisis de igualdad, con ese análisis feminista de cómo mirar diferente las acciones que hacemos en toda la corriente de todas las políticas y de todas las medidas que se realizan. Y los presupuestos con enfoque de género es una herramienta que nos habilita de cierta manera a meternos en un terreno duro como es el económico, financiero, fiscal, ¿no? Para poder mirar desde otro lugar los números, lo monetario, de cierta forma. Entonces, luego eso cayó a los tratados de la Unión Europea, que se incorporaron un poco más tarde, a incorporar la transversalidad de género en todas las acciones que en la Unión Europea se llevaran a cabo, en todas las políticas que se decidieran, y aterriza en el ámbito estatal con la Ley 3 del 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, donde también indica que la transversalidad de género es algo que se tendrá que llevar a cabo en todas las administraciones públicas, que los entes públicos están de cierta manera comprometidos por los tratados internacionales, etcétera, a aplicar medidas que disminuyan las brechas de desigualdad en las que nos encontramos hombres y mujeres. En el caso del ámbito autonómico, yo como vengo del Ayuntamiento de Castellón, inserto en la Comunidad Autónoma Valenciana, tenemos desde el 2003 la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, donde también indica que la transversalidad de género será una de las medidas que se llevarán a cabo para favorecer la igualdad de hombres y mujeres en la comunidad autónoma. Y en el caso del Ayuntamiento de Castellón, en el ámbito local, nos basamos en ese segundo plan de igualdad de oportunidades que os comentaba anteriormente. ¿Cómo ha sido en el caso de Castellón esto de incorporar los presupuestos con enfoque de género? Pues bueno, ha sido una cuestión inicial y primero fundamental para todos aquellos municipios que querráis incorporaros a una medida como esta, de voluntad política. Sin voluntad política, desde las altas esferas, esto no da pasos hacia adelante. Sí que fue el Servicio de Igualdad de Oportunidades el que, al incorporarlo en el segundo plan de igualdad, dio la puerta de entrada a que luego la negociación pudiera ir a otros niveles, ¿no? A un nivel más político, de voluntad para poder aterrizarlo, y gracias a ellos se hizo una alianza con el área de gestión económica, que son los que tienen la decisión final y total del presupuesto público y del presupuesto municipal, y se empezó a trabajar con ellos viendo si era posible, ¿no?, incorporar esta herramienta innovadora como son mirar los presupuestos desde un enfoque de género. En ese sentido, en 2016 fue cuando comenzó todo el proceso, y a raíz de la contratación de la asistencia técnica que os comentaba antes, alguien especializada en saber cómo mirar el presupuesto desde otra mirada, porque lo que sí que quiero recalcar es que mirar el presupuesto desde un enfoque de género tiene que ser una acción realizada por personal especializado. Por más que seamos sensibles a los temas de igualdad, como intervienen tantas variables, no solamente desde la igualdad, sino también desde el ámbito macroeconómico, ¿no?, y de administraciones públicas, de toma de decisiones, de procesos, de decisiones desde que empiezas a dar la instrucción hasta que luego se acaba y demás. Y hay un sinfín de cierta manera, aunque tengamos una ley específica para que todas las instituciones, las administraciones la llevemos a cabo, luego en la
la práctica cada uno pues hace su manejo, ¿no? Y su posibilidad de aterrizarlo. Entonces, la contratación de una persona especialista feminista en economía feminista y en presupuestos pues hace la diferencia desde mi punto de vista para el éxito de una propuesta u otra. Ella lo que hizo fue ver cómo en el Ayuntamiento de Castellón se definía el presupuesto, cuál era el procedimiento y dar propuestas para ver cómo ahí insertábamos, ¿no? Los temas de igualdad. En ese sentido, la Concejalía de Gestión Municipal, que es donde está gestión presupuestaria, fue bastante abierta a estos temas y se consiguió llegar a una metodología que ahora os voy a contar. Yo llegué al Ayuntamiento de Castellón el año pasado en noviembre, porque el Ayuntamiento, con esta apuesta clara a incorporar presupuestos con enfoque de género, lo que hizo fue abrir una plaza para que una persona especialista en el tema pudiera estar presente, ¿no? Como, abrió un proceso de selección en el que yo me incorporé a ello en un programa de la Generalitat que dura 3 años. Con lo cual habrá que ver si el año que viene esa apuesta clara que tiene el Ayuntamiento se sigue materializando en dedicar parte de su presupuesto a contratar a una persona que lo acompañe de cierta manera, que asesore y que facilite la posibilidad a los negociados, a los departamentos, de mirar desde otra manera el presupuesto. Y lo que vi es que, como bien decía Caterina, que es lo que nos encontramos siempre, es que no hay cultura de la evaluación y del seguimiento de las políticas públicas, y no se hace, que es fundamental para que los temas de género se incorporen, porque de cierta manera lo que hasta el momento hacemos en el Ayuntamiento de Castellón es identificar potencial impacto de género del presupuesto. Ay, sí, madre mía, ¿cómo me digo? Entonces, eso es un paso, y es el paso inicial para poder saber el impacto de género que tiene el presupuesto, pero no es suficiente. Yo necesito saber que este dinero etiquetado como de impacto de género realmente tiene un impacto sobre la vida de mujeres y hombres. Y en ese proceso incorporamos al proceso de presupuestos con enfoque de género a ese grupo impulsor que dio la posibilidad de esto al área, a la Concejalía de Transparencia y Modernización, porque son las personas que tienen la posibilidad de hacer esa evaluación de la política pública, de incorporar nuevos procesos y demás. Y en estos temas de igualdad, cuanto más aliadas y aliados tengamos en el proceso, mejor, porque como es una herramienta de transversalización, lo que queremos es estar en todos los ámbitos de la administración pública local, ¿no? Y poder realmente llevar esa visión conceptual, aterrizarla en cada uno de los espacios donde la gente tiene que tomar decisiones. Bueno, se sumaron ahora en este momento, hay 85 planes departamentales que hacen presupuesto dentro del Ayuntamiento, y de ellos 24 planes se sumaron el año pasado a identificar impacto de género muy variado, ¿eh? Hay algunos que muy bien y hay otros que no, es un proceso y hay que ir acompañándoles poco a poco. La metodología que aplicamos es muy simple. Cada negociado, cada departamento tiene que definir si su línea presupuestaria tiene un impacto de género, que puede ser un gasto o una inversión con impacto de género directo, o un gasto o una inversión con impacto indirecto, o es un gasto o una inversión con impacto no identificable. ¿Qué significa que sea con impacto directo? Que contribuye directamente a la igualdad. Esa acción, esa línea presupuestaria con un presupuesto asignado, contribuye directamente a que haya, a modificar esas causas y esos efectos de la desigualdad de género en la que vivimos actualmente. Y lo clasificamos en 3 ámbitos. Un ámbito es el focalizado en mujeres, que lo que se espera si tú clasificas en ese ámbito es que vas a cerrar brechas de desigualdad de las mujeres frente a los hombres, que vas a promover esa autonomía de las mujeres con la acción que tú has decidido llevar a cabo, o que vas a generar oportunidades de cambio. Otra posibilidad es que te centres en la de corresponsabilidad en el cuidado y sostenibilidad de la vida. Como es un peso social el
la reproducción social desde este planteamiento que yo os traigo, entonces el ayuntamiento tiene que definir líneas de acción, medidas específicas para involucrar a mujeres y hombres en la reproducción social de la vida y el cuidado y que ambos, ¿no?, nos podamos incorporar de la misma manera para que las mujeres y los hombres tengamos acceso a las mismas oportunidades. Si las mujeres seguimos encargándonos de esa reproducción social, seguiremos no teniendo acceso a otros espacios como puede ser el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Entonces, para garantizar que ese acceso es posible, la administración pública tiene que poner medidas específicas o generar condiciones materiales y culturales para una mejor distribución de esas cargas y de esas responsabilidades que nos lleva el ser sostenedoras del cuidado de la vida. Otro de los ámbitos en los que también se clasifica el impacto directo es la cultura de la igualdad, y lo que hace precisamente es ir a la base, ¿no?, a modificar esos valores, esas creencias, esos patrones de comportamiento que reproducen discriminaciones de género y que son fundamentales para ese cambio cultural que hace que todos los temas de igualdad se puedan ir incorporando. Si no movemos esa base, los temas de igualdad se siguen quedando en el espacio específico de los espacios de igualdad, del servicio de igualdad, pero no conseguimos transversalidad. El cambio cultural hacia la igualdad es el cambio que hace la posibilidad de seguir caminando por este proceso. También favorece el cambio institucional a favor de la igualdad, entonces ahí estaría normativas y todo aquello que puede ayudarnos a remover esa estructura desigual de poder de hombres y mujeres y que facilite, ¿no?, pues el acceso de las mujeres a otros ámbitos. Y también garantiza la transversalidad de género. El impacto indirecto lo que hace es que es una línea presupuestaria más amplia, pero dentro de esa línea presupuestaria sí que se van a hacer acciones a favor de la igualdad o que va a tener impacto sobre la igualdad, pero no el monto total presupuestario está destinado a favor de la igualdad, pero sí que va a tener una implicación. Y entonces aquí puede ser que vayan a hacer como pasó por ejemplo en Castellón, que vayan a tener que definir el plan de ordenamiento territorial y dentro de ese presupuesto de ese plan dediquen una cantidad a hacer un informe de impacto de género. Pues eso sería un impacto indirecto, porque ese estudio que van a hacer va a tener un impacto real sobre la vida de hombres y mujeres y luego da la posibilidad de aplicarse. O también que puede promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo que se espera generar. Si tú dentro de tu pliego pones una cláusula social en la que dices que se favorecerá a las empresas que en profesiones tradicionalmente masculinizadas tengan contratadas a X mujeres. O sea, hay múltiples formas, ¿no?, de favorecer la igualdad, pero está en un ámbito presupuestario, digamos, más amplio. Otra que es la de tener que implementar mandatos municipales. Si tú en tu municipio has dicho que el lenguaje inclusivo es algo que se va a aplicar, tienes que también favorecer, ¿no?, que eso esté incorporado dentro de aquí. Si tú estás acostumbrado a hacer tus pliegos con un lenguaje disque supuestamente neutro, que de neutro no tiene nada porque es un masculino genérico en el que las mujeres no estamos incluidas ni representadas y lo que hace es excluirnos de un ámbito que es la subjetividad y la representatividad, ¿no?, que es muy importante para que las mujeres podamos acceder a otros espacios donde tradicionalmente no hemos estado, pues entonces eso también es favorecer, eso también será clasificado como impacto indirecto. Y para no alargarme mucho más, el impacto no identificable, lo que es que actualmente no tenemos datos para poder identificar si esa línea presupuestaria, esa medida, esa acción tiene impacto de género, que lo tiene, ¿no?, pero no tenemos la posibilidad de poderlo medir, por lo que decía ella, porque a veces el coste-beneficio que tiene poder identificar ciertas acciones es mayor que el de la posibilidad que tienes en tu negocio, en tu departamento, de poder tener datos, ¿no? Entonces ahí no nos queda de otra que no identificarlo, pero siempre teniendo en cuenta que eso no significa que no tenga impacto de género. Impacto de género tiene, pero hasta la fecha no lo podemos medir. Y me queda para dar los malos pasos. Bueno, en todo esto que parece muy bonito, sí, y que diréis, joder, qué bien, que avance tal, pues lo que nos queda es muchísimo camino por recorrer, ¿no?
porque este sería como nuestra necesidad de sinergia en este proceso, que es involucrar al ámbito político, al ámbito técnico, a todos los negociados del ayuntamiento para que incorporen esta mirada de género dentro de su presupuesto, ¿no? Y todo ello bajo el paraguas del tercer plan de igualdad, porque los presupuestos lo que van a hacer es facilitar que luego se tomen medidas dentro de ese plan de igualdad que vayan enlazadas con un presupuesto, que es fundamental para que realmente ese cambio se pueda conseguir. Pero tenemos muchos pasos que dar para poder mejorar, porque como todas que trabajemos en igualdad dentro de un ámbito específico sabemos, hay muchas reticencias a incorporar no los temas de igualdad, pero sí la transversalidad. O sea, que haya un área específica para que lleve igualdad, no pasa, eso está bien, claro que sí, pero que tú como igualdad te quieras meter en otros ámbitos donde tradicionalmente no has estado, como en este caso es el ámbito presupuestario y económico, eso ya tiene su reticencia. O que quieras incorporarlo en las inversiones o en los pliegos, ahí ya se mira de manera muy diferente. Entonces tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y dando pasos hacia ellos, pero necesitamos para eso datos, necesitamos diagnósticos, necesitamos indicadores de género. Nosotros ahora hemos hecho un proceso de incorporar indicadores de género dentro de todo el proceso de los presupuestos con enfoque de género, y os debo decir que el resultado ha sido bastante desalentador, por así decirlo, ¿no? Porque si no hay una cultura del seguimiento y la evaluación a nivel general, querer incorporarte con los temas de igualdad, pues ya es, vamos. Pero era la excusa realmente para que los negociados y los responsables de los negociados se dieran cuenta de que las acciones que hacemos las tenemos que evaluar, lleven género o no lleven género. Esto es un tema de transparencia, de rendición de cuentas, de tener esa responsabilidad como servidores y servidoras públicas, de que nuestro actuar tiene unas consecuencias y esas consecuencias se tienen que valorar, se tienen que poner sobre la mesa, y para poder mejorar tenemos que evaluarlo, ¿no? Y estar en un proceso de mejora, por así decirlo, constantemente. Y también decir que uno de los puntos que es fundamental para que este proceso de presupuestación con enfoque de género continúe en el tiempo, independientemente de qué gobierno sea el que esté en el consistorio en cada momento, es involucrar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, en este caso feministas, ¿no? Y de mujeres, pero no solo, porque los temas de igualdad son temas que nos tocan a todas y a todos, y el movimiento feminista lo que queremos es mejorar la vida de personas, de hombres y mujeres, no solo reivindicar poder llegar a esa igualdad las mujeres, sino que todas y todos vivamos en un mundo mejor en el que haya cabida para todas las personas. Y por aquí lo dejo. No sé si antes de pasar ya más a la segunda parte, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Yo sí tengo una pregunta. Como dices, es muy bonito, pero yo entiendo que los ayuntamientos suelen contar con presupuestos limitados. O sea, los recursos que pueden destinar los ayuntamientos, por lo menos en el caso concreto del municipio donde yo resido, pues son unas cuentas totalmente embargadas, con unos réditos exagerados, y creo que eso es bastante habitual. Entonces, lo que yo quiero saber, tengo curiosidad, es, ¿sabéis más o menos cuántos municipios puede haber ahora mismo, como el de Castellón, que lleven a cabo este tipo de transversalidad en la elaboración de presupuestos? Y lo que me interesaría también saber es si a nivel autonómico y estatal esto sería trasladable, ya que entiendo que la elaboración de un presupuesto de una localidad o que se haga en ciudad es mucho más sencillo que la elaboración de unos presupuestos estatales. Entonces, si esto se podría trasladar al ámbito autonómico y estatal, o hay otro tipo de mecanismo con que debe ampliarse para que esto de verdad tenga un efecto sobre la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas en España. Mira, los presupuestos con enfoque de género en España, ahora en este momento que yo conozca, o sea, las experiencias ha habido varias, pero el problema es que no se han mantenido en el tiempo, que han sido muy fluctuantes de cierta manera, porque lo que os decía depende mucho de la voluntad política del gobierno de turno que esté en el poder en ese momento.
Entonces, en este momento, Madrid está haciendo presupuestos con enfoque de género, Barcelona también, Valencia está incorporándose al proceso, todavía no ha definido una metodología como tenemos en los otros municipios, ¿no?, para poderla aplicar, pero hay algún otro ayuntamiento que yo ahora no me acuerdo de Cataluña, que no me acuerdo, San Lorenzo de no me acuerdo, pero sí que hay algunos otros municipios más pequeños, digo porque Madrid y Barcelona sabemos que son son ciudades muchísimo más grandes, ¿no?, pero a nivel pequeño sí que hay. Bilbao, por ejemplo, también está llevando un proceso de presupuestación de manera muy alternativa, ¿no?, o sea, muy alternativa, que no ha sido como muy continuado, pero vamos, hay muchas experiencias, pero no están siendo lo más exitoso que digamos. En este momento Madrid y Barcelona son las que y nosotros, ¿no?, porque llevamos desde el 2016 y se ha mantenido el proceso, pero el problema que tenemos es que, como dices tú, pues la voluntad política se refleja en el presupuesto y lamentablemente cuando hay problemas de recortes lo primero que se recorta son los presupuestos públicos, o sea, las áreas de igualdad de cierta manera. Entonces, trabajar en presupuestos públicos, en presupuestos con enfoque de género, no significa que tú necesitas un presupuesto mayor, no, lo único que se necesita es que mires de otra manera el presupuesto que tú tienes, poco bien o mal, que hagas una labor de análisis con los datos, ¿no?, y las herramientas que nos ha dado de cierta manera Caterina para mirar que las necesidades de hombres y mujeres son totalmente diferenciadas en un espacio y en una ciudad, ¿no? Entonces, que lo puedas hacer participativo sería ideal para poder preguntar a hombres y mujeres del municipio: queremos hacer aquí un parque, ¿tú cómo lo quieres? ¿Tú qué precisas? En lugar de dedicar dinero a hacer un polideportivo o un estadio de fútbol o cosas así de infraestructuras, ¿no?, que son lo que más venden políticamente porque se visibilizan más, pero deja a otra parte de la población, que son mujeres, niñas, niños, etcétera, ¿no?, ancianos, fuera de esa posibilidad de disfrutar de los recursos y el acceso a ellos de manera diferenciada. Que yo me lío mucho. En el ámbito autonómico y estatal hay dos experiencias que han tenido como mucho peso, que ha sido la de la Junta de Andalucía, que la siguen llevando a cabo con una metodología específica que se llama las 3 R's, o sea, ellos lo que hacen es mirar la representatividad, mirar los recursos y mirar el cambio de roles y estereotipos. O sea, hay muchas metodologías. Yo os he contado la que en el caso del Ayuntamiento de Castellón se pudo llevar a cabo porque Gestión Económica vio que la I, la D y la NI era fácil de incorporar dentro de su programa, digamos, presupuestario donde salía, y luego solo tienen que picar y todo te sale la I, todo te sale la I y todo te sale la NI. Entonces, hay que, o sea, las metodologías no valen para todo, sino que es una manera de poder ver en tu contexto si a ti te sirve, no te sirve y cómo lo haces. Entonces, a nivel autonómico, el País Vasco también tiene experiencia en presupuestos con enfoque de género, así como la Junta de Andalucía que yo conozca, y la Junta de Andalucía lo tiene mucho más desarrollado. Han desarrollado muchísima información para ayudar a aplicar la metodología, para sacar, por ejemplo, indicadores de género, que es fundamental para poder medir, porque yo es lo que os digo, yo solo sé la I y la D, ¿no?, en el caso de Castellón, pero necesito ir más allá del dato presupuestario de esa cifra que me da cuánto impacto directo dedica el ayuntamiento a esto. Hay que avanzar. Entonces, los indicadores de género son fundamentales para ello, pero tienes que tener una cultura de la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas para poderlos encauzar e incorporar, ¿no? O sea, entonces cada ayuntamiento verá si hace memorias anuales por departamentos, si hace distintas cosas para poderlo aplicar a tu contexto y a tu eso. Pero no es que necesites más dinero si necesitas una persona especializada que te sepa ver, de acuerdo al contexto en el que tú estás, cuál es la mejor metodología para utilizar e incorporar este tema. Y yo sí que creo también que necesitáis tener detrás y de respaldo un plan de igualdad de oportunidades, porque es lo que te avala de cierta manera esas medidas, de cierta manera, y facilita, es un ente rotor como de bola de nieve, ¿no?, que hace la posibilidad de que el dinero vaya enlazado con medidas específicas que favorezcan la igualdad. Y a nivel estatal pues no hay mucha experiencia. Sí que yo estoy en la red de municipios
provincias español ha creado este año, a petición de los ayuntamientos que hemos estado involucrados en presupuestos, pero también a raíz de las reuniones que hubo con el Pacto de Estado contra la violencia de género, de pedir que se cree un grupo específico de presupuestos con enfoque de género, y se creó en julio. Entonces se está trabajando a nivel municipal en un espacio que se involucra a todas y a todos, ¿no?, a todos los municipios a nivel estatal, para meterlo. Y ahí una de las peticiones que tuvimos, que no sé si se llevará a cabo, es que el Ministerio de Igualdad actual cree un área específica para trabajar presupuestos con enfoque de género, que dé también esa base conceptual, ¿no?, y de estudio, ¿no?, de creación de herramientas, de facilitación, de poder tener muchísimo más análisis para poder aplicarlo desde un espacio más estatal, digamos, de cierta manera. Nosotras en Castellón queremos aplicar, por ejemplo, el presupuesto con enfoque de género al ingreso, porque como veis ahora solo está aplicado al gasto, y el ingreso es fundamental para cómo las mujeres y los hombres aportamos al erario público de cierta manera, y no hay herramientas que se hayan llevado a cabo para ello. Entonces estás en un terreno como de mucha innovación, hay todo por hacer de cierta manera. Entonces el Ayuntamiento de Barcelona también está en ese proceso, y ellos sí que han hecho un análisis de los bienes públicos, ¿no?, de cómo se presupuesta desde el enfoque de género bienes públicos. Pero bueno, por ejemplo, en nuestro caso, como ejemplo para acabar, porque me lío mucho, lo que se ha visto es que el 60% o el 65% o el 70%, no me acuerdo exactamente bien la cifra, de las mujeres somos las que pagamos las tasas de exámenes para procesos selectivos del municipio de Castellón. Y entonces una medida que ha tomado la Concejalía de Igualdad ha sido decir, pues vamos a bajar toda esa cuota que tú tienes que pagar, porque afecta directamente a las mujeres, porque son las que más se están presentando a los procesos selectivos. Entonces es una medida que la tomas gracias a que tienes un análisis de género de algo muy específico como es un ingreso público, ¿no? Entonces se pueden hacer muchísimas cosas, pero hay que tener voluntad, capacidad, ¿no?, y poder empezar un proceso poco a poco. Había aquí otra pregunta, pero muy rápido, porque así vamos a la segunda parte del horario. Claro. Yo no sé si es exactamente una pregunta, si no me cortáis y me callo y ya está. Si no, bueno, os cuento igual la segunda parte, por si igual encaja. En realidad era una pregunta y a ver una respuesta, porque en Zaragoza creamos en 2016 la Oficina de Transversalidad de Igualdad, sin contratar, con una funcionaria que la dirige, que venía de la cultura del feminismo y la igualdad, y era funcionaria, entonces creamos ese puesto de trabajo en la RPT. Y toda política presupuestaria y no se somete a esa oficina. Está compuesta por esta directora y una administrativa y 1 o 2 miembros de cada una de las áreas del ayuntamiento. En Economía y Cultura mandamos de Economía y de Cultura y de Turismo. Los presupuestos se someten antes y después y durante de la negociación con los grupos, no la tumban siempre, pero lo hacemos a esa oficina y analizamos el número, el papel, los espacios y los programas. Es decir, qué número de mujeres afectadas y cómo se verán mejoradas, qué papel juegan las mujeres en esos proyectos, en qué espacios se ven afectadas y qué programas. Y eso ha cambiado radicalmente la política cultural y la política deportiva, por ejemplo, además de la más obvia, que es la de empleo, porque ha generado presupuestos específicos deportivos para niñas y espacios deportivos. Como ejemplo, nuevos diseños en los patios escolares y en los espacios deportivos de la ciudad, no solo futbolísticos, a partir de este trabajo de la oficina, y ha generado 0 euros de gasto. No sé si eso a ti te parecería bien, es la respuesta, y la pregunta es, ¿eso te parece un modelo, porque no tengo 1 euro para gastarme, un modelo posible? Un modelo de presupuestos con enfoque de género es mirar el presupuesto desde dentro de una manera más integral. El tema es que lo puedes institucionalizar. Es obligatorio. Claro, si tú tienes ese modelo institucionalizado y tiene como todo un respaldo, digamos, por el ente, el consistorio de cierta manera, claro que sí, es válido. Cada institución, cada ayuntamiento tendrá que buscar la manera en la que aplicar los presupuestos con enfoque de género. El tema es si luego eso, ¿no?, que tú analices desde transversalidad eso, qué implicación tiene para
el ámbito que está analizando de cierta manera, porque en nuestro caso yo lo único que hago es acompañar, pero quien decide si es I o D es el negociado de cultura, el de educación, el de Hasta la fecha ya habéis visto que de 85 solo han sido 24. O sea, no son muchos los que se han incorporado ahí, y de todo su presupuesto no es mucho lo que analizan, ¿eh? Yo aquí tengo los resultados, es el 11% del presupuesto del ayuntamiento lo que está incorporado en este modelo de presupuestos con enfoque de género, o sea que no es mucho. Y bueno, pero ha habido una variación. Yo aquí lo que hago es comparar el del primer año con el del segundo. Entonces ya vemos que el tener una persona que acompañe hace que tú, como le digas, esta línea presupuestaria que vas a hacer aquí una remodelación de la acera, no sé qué, ¿no te parecería que pueda tener enfoque de género? No, pero si son infraestructuras, si yo solo voy a cambiar una acera. Sí, pero mira, si ya tienes en cuenta que tienes que poner un banco para que las personas mayores se puedan sentar, porque hay un supermercado cerca, etcétera, etcétera, si tú les vas dando herramientas de cierta manera para que ellos vayan viendo que esa acción que van a hacer, si la miran de otra manera cuando la aplican, sí que tiene un impacto de género, ayuda a que ese presupuesto sea identificado aquí de cierta manera. Por eso digo que es muy importante que el presupuesto vaya enlazado con medidas. El etiquetado no te dice nada si luego en la aplicación no está de cierta manera. Y nosotros el reto que tenemos es el seguimiento de y la evaluación de esas medidas, que ahí es donde te pegas con el escollo de que como no hay cultura para evaluar, pues te dicen, uy, no, esto yo no. Y entonces puede ser que este año que hemos empezado con los indicadores, esta gráfica se revierta y el año que viene os lo presente y diga, joder, pues ahora nadie quiere etiquetar impacto de género porque ya les hemos incorporado en que hacer esto significa que tienes que evaluarlo, ¿no? Entonces puede ser que ahí se pierda un poco lo que es lo que se espera de ello, pero bueno. Tenemos 15 minutos y la propuesta que tenemos es un poco desde viendo las políticas públicas, ¿no? Que hemos visto metodologías más, digamos, más el marco de la metodología y luego una de las prácticas que puede ser en el presupuesto. Entonces queríamos abrir un poco y ver cómo, desde cada uno, desde el lugar en el que estamos, cómo podemos fomentar municipios y realidades desde una economía feminista, ¿no? Entonces, no sé si era un poco también para recoger las propuestas y después ya pues, poder llevar, bueno, no sé si una carta, ¿no?, de propuestas de estas jornadas. Entonces, no sé si... Yo no sé si entra, pero quería hacer una aportación sobre las políticas de género en temas de movilidad en los ayuntamientos, es decir, no de los presupuestos, sino de movilidad. Es decir, a la hora de ver la movilidad, realmente el dominio del automóvil privado, o sea, la prioridad que se le da al automóvil privado en las ciudades, ¿no?, en las calles de las ciudades, es muy grande. Entonces, si vemos lo que te da acceso a un automóvil, es la posesión de un carnet de conducir. Hay una cierta diferencia, que por supuesto estas diferencias se han ido acortando entre hombres y mujeres, ¿no? Me parece que es el 57 o 58% de los hombres que tienen carnet de conducir, mientras que solamente el 40 y tantos % de las mujeres. No recuerdo exactamente el número, ¿no? Es decir, que hay una diferencia de menos de 10 puntos entre hombres y mujeres. Otro criterio pues, es ver cuáles son las familias que tienen coche. Un tercio de las familias no tienen coche. Entre los otros 2 tercios que tienen, la mayoría, lo que tienen es un solo coche. Y generalmente este coche está en manos de, o sea, que lo utiliza, ¿no? Es decir, es el miembro de la familia que lo utiliza pues, generalmente para ir a trabajar. Claro, cuando se le da prioridad a un coche, digamos que aquellos que no tienen coche, que serían pues eso, un porcentaje de la población muy alto, todos los niños, la gente mayor, las mujeres, toda la gente que no tiene carnet de conducir, etc., ¿no?, o que no tiene dinero para comprárselo, digamos que su movilidad se ve perjudicada. Es decir, tú le das prioridad en la calle, los 2 tercios de la calle están dedicados a
al coche si aquellos que no tienen coche, por decir así, se ven reducidos a un tercio de la calle, ¿no? Es decir, su movilidad se ve limitada. Si coges el autobús se puede atascar, tardas un montón porque hay atasco, etc., ¿no? Entonces, el otro tema que habría que tener en cuenta en el tema este de la movilidad de las mujeres es que generalmente la movilidad de las mujeres y de los hombres es muy diferente en la ciudad. Generalmente los hombres realizan una movilidad que se llama pendular, es decir, van al trabajo y vuelven a casa, ¿no? Sin embargo, la movilidad de las mujeres, y eso depende de lo que en el ecofeminismo llamamos las tareas de cuidado y de mantenimiento de la vida, ¿no? Que es que generalmente se realizan las mujeres y las siguen realizando las mujeres, entonces su movilidad está hecha mucho más en red. Es decir, si trabajas vas al trabajo, pero dicen, bueno, y luego antes aprovecho y llevo a los niños al colegio, y después cuando salga tengo que ir a comprar al súper o tengo que ir a llevar a mi madre al médico, y entonces cada vez que sales de casa pues es para ir haciendo un motivo de todas las series de tareas que las mujeres tenemos que incorporar, ¿no? Entonces, claro, tal y como está organizada la movilidad, es decir, en un principio cuando pudimos acceder al automóvil, ¿no? Pues mira qué bien que puedes hacer las cosas, pero en un área metropolitana extensa y las ciudades cada vez tienden más a eso, ¿no? Donde los servicios o las funciones están separadas, es decir, aquí está el supermercado, aquí el supermercado, un área comercial. Aquí lo que hay es el área industrial, ¿no? El polígono industrial. Allí está la universidad. Aquí hay zonas que son, digamos, de casa, o sea, por decir así, donde se vive, pero que no tienen más cosas. Es decir, un área metropolitana de ese tipo lo que te obliga es a hacer cada vez más viajes y por cada una de las cosas que vas a coger tienes que mover y tener mucho, y digamos, el recorrer cada vez más extenso. Es decir, que el acceso al automóvil que nos situaba en una posición de igualdad con respecto a los hombres, no, a la hora de nuticiarlo lo que te hace es que cada vez tengas que recorrer más kilómetros y emplear más tiempo para poder hacer las tareas que antes se hacían de esa forma. Conclusión, el planteamiento que nosotros hacemos desde la ecología de que lo que hay que hacer en las políticas públicas de movilidad es crear cercanías, es decir, habilitar de que cada uno de los barrios sean ciudades que sean diversas, o sea, que sean compactas y tú puedas realizar las cosas andando. Es decir, porque lo mejor es que puedas hacerlo andando, no es lo mismo llegar y parar en la tienda de la esquina para comprar lo que sea y subir a casa que tenerte que mover el coche de un sitio para otro, ¿no? Entonces, que las políticas hayan que favorecer precisamente eso, ¿no? Poder ir andando cómodamente en el barrio y que entonces que haya las suficientes tiendas y servicios, etcétera, para que lo puedas hacer ahí, que, digamos, favorece también a las mujeres, es decir, favorece al conjunto de la población, porque también favorece que los niños puedan salir a la calle a jugar sin meter de coches, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde un enfoque, por decir así, ecofeminista, la creación de cercanía, la apuesta por el transporte peatonal o en bici, y digamos, la limitación del vehículo privado dentro de la ciudad, yo creo que o sea, no es una cuestión de presupuestos, sino de apostar por un tipo de movilidad, ¿no? Aquí hay una diferencia en los países nórdicos, que no sé si habéis visto el vídeo, que lo explica muy bien cómo se transversalizó el enfoque de género en el sistema, precisamente lo que estabas comentando, en el uso analizaron quién usaba el vehículo y cómo lo usaban, y claro, cuando cae una nevada, los servicios de limpieza se dieron cuenta que si lo que primero se limpia son las carreteras, el que sale beneficiado normalmente es el hombre, y los peatones, que son las mujeres, las personas mayores y los niños, y las niñas no serían los que tenían más problemas. Entonces decidieron, al analizarlo, simplemente por ponerse, ¿no?, lo que llamamos siempre la gafa feminista, se dieron cuenta que entonces lo que tienen que hacer primero es limpiar las aceras de nieve para que todas las personas tuvieran acceso al colegio, a los médicos y, ¿no?, las personas que tienen menos acceso al vehículo, ¿no? Y luego, lo que comentabas tú, por ejemplo, el uso de la ciudad, es muy importante el enfoque feminista que se está dando al tema de la arquitectura.
al urbanismo. Porque, por ejemplo, están lo que tradicionalmente se llama las ciudades dormitorios, es muy curioso, porque ahí nada más irán a dormir los hombres, pero ahí vivían y viven las mujeres, sus hijos, ¿no? Y las hijas y las personas mayores. Entonces es muy curioso que se llamen ciudades dormitorios porque van a dormir nada más que los hombres después de venir a trabajar, ¿no? Y ir a una capital. Y entonces crear en esos núcleos lo que tú estás comentando, ¿no? Que tengan acceso a todos los servicios, porque las que viven ahí realmente, las que hacen vida, son las mujeres, las personas mayores y las hijos que ven. Simplemente con ponerse las gafas y verlo, y eso es lo que te aporta el enfoque de género, ¿no? El enfoque feminista. ¿Alguna experiencia más Y al hilo de lo que comentabas también, no sé si hay diferentes experiencias en ese sentido, porque sí que me parecía, estaba pensando todo el rato, claro, ¿y cómo hacemos que estos lo veamos como necesidad? ¿No? Que no sea, pues ahora sí, pero ahora no, sino ese reto, no sé si comunicativo o de empezar con pequeñas prácticas para, ¿no? Para poner encima de la mesa, mira esto lo que cambia, o no sé si hay diferentes experiencias de cómo ir fomentando esto, o si vosotras también tenéis, o un poco. Bueno, yo creo que también es un poco el compromiso personal que vas adquiriendo y sobre todo el conocimiento, ¿no? El conocer experiencia, a mí me parece estos espacios son muy interesantes porque te sirve para conocer y darte cuenta de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta. Por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Que venimos siempre, todas las pruebas médicas se hacían a través de grupos de pruebas de hombres. Entonces nuestros medicamentos, los que nos tomamos mujeres y hombres, están testados en hombres, no testados en mujeres. Ahora se está empezando a trabajar el enfoque de género, pero hasta que no te lo dicen, nosotros pensábamos el infarto, ¿no? El infarto de corazón, teníamos unos síntomas y todas las mujeres, claro, la mayoría de las mujeres, mucho más número de mujeres mueren por el infarto de corazón, porque no nos dan los mismos síntomas que los hombres. Y claro, hasta que no lo lees o hasta que no te lo dicen, ni siquiera te das cuenta. En la Facultad de Medicina no se estudia el enfoque de género de ninguna enfermedad y por eso están invisibilizadas un montón de enfermedades que son típicamente femeninas, como la endometriosis o la fibromialgia. Y cuando tú vas al médico, va un hombre y te dice, me pasa esto y esto, y te hacen pruebas. Nosotros vamos y la mayoría de las veces, a mí me ha ocurrido, y estamos en el siglo XXI, me dicen que es psicosomático. Y yo, bueno, pues nada, será psicosomático, todo psicosomático. Mira, voy a contar una cosa al hilo de lo que... Yo soy de profesión abogada, pero mi marido es abogado también, ¿vale? Hace poco, voy a contar dos, porque hace poco hay una asociación que se llama Aprender Jugando, que es para la accesibilidad cognitiva, ¿vale? Te ponen una plaquita en la puerta, te hacen la foto y tal. Pues nos han traído una plaquita que ponía abogados. Digo, ¿qué un despacho de abogados y abogadas? Y nosotros estoy para el tema de la accesibilidad, vamos a ver. Esa es una, pero lo que os iba a contar inicialmente, mi marido y yo hemos tenido un hijo, bueno, hace 6 años. Yo no tuve baja de maternidad, yo me iba a los juicios con mi niño debajo del brazo, recién nacido, porque ni siquiera viene contemplado que sea causa de suspensión de un juicio la maternidad, porque los abogados son hombres, no somos mujeres. De hecho, yo tenía un juicio 3 días después de nacer mi hijo y no me lo suspendieron. Sé que lo pude haber recurrido, ¿vale? Porque sí que hay jurisprudencia que dice que tienen que suspendértelo. Pues no me lo suspendieron, era el despido, digo, no voy a fastidiar a esta mujer, tenerla 2 años aquí pleiteando para repetir el juicio, total, que me fui con el niño a... Y ya lo curioso del todo fue que mi marido tuvo derecho a 15 días de baja de paternidad porque él es autónomo, pero como yo solo soy mutualista de la abogacía, pues no tuve. Entonces, para que veáis que hay profesiones, como las, bueno, todas, pero la mía es que ni siquiera contemplan que haya abogadas y somos... pues a lo mejor el 70% o el 80%. Claro, y la facultad de Derecho, ¿no? Así que... Pero hasta que no te pasa, o más, hasta que no lo cuentas... Casi siempre estamos en salas mujeres, la fiscal, la funcionaria, la letrada... No sé. Soy abogada también y una de mis compañeras ya no se encontraba bien y dijo, mira, este juicio, estaba en la audiencia, además, no, es mejor que lo suspendáis, que porque yo ya no me encuentro bien, porque no sé qué... Bueno, es que rompió agua en el juicio, porque ya lo estaba avisando y no hubo manera de que ni el secretario judicial ni que nadie cambiase la fecha y tuvo que ir. Sí, sí. Y ya se encontraba mal por eso, pero que rompió agua allí y lo cuenta siempre como una barbaridad, pero que luego tampoco tenemos, o sea, después no tenemos absolutamente ningún derecho. ¿Y no ha habido ninguna repercusión?
A partir de... No, No, ninguna, y todavía sigue, como dice ella, si eres autónoma, vale, pero, o sea, autónoma digo, pagando, pero si estamos en la autoridad de la abogacía como nosotros, que no nos tenemos absolutamente cubierto nada, lo que te pase o es que no... Ni seguridad social para parir, cuidado, ni Nada, seguridad nada. social para parir. Y sin embargo los hombres, Increíble. es que nos tratan igual que a ellos cuando nosotros tenemos Otras necesidades. Que Igual no sí son existimos. necesidades diferentes. Directamente no existimos, ni siquiera para una asociación que se dedica a la accesibilidad cognitiva, no existimos, son abogados. Quedan 3 minutillos para las 2, entonces igual podemos hacer un pequeño resumen y si alguien tiene alguna propuesta más que luego lo quiere lanzar para que tengamos así recogido de las jornadas de hoy, pues y si no ya cerramos con esto, si os parece. Vale. Hemos intentado más o menos resumir aquí a vuela pluma todo el contenido, ¿vale? No es fácil tampoco y menos en este. Entonces, básicamente, con las dos perspectivas de lo que hemos comentado, he reseñado la importancia del diseño para generar un diagnóstico. No se puede implementar un presupuesto sin tener una visión global de lo que acontece en tu territorio en este caso. Las diferentes herramientas para el análisis, en este caso, bueno, como supongo que se tendrá acceso además a los PowerPoint y demás, no habría ningún problema para ello. Los diseños del objetivo y la importancia de las alternativas, haciendo especial énfasis en los indicadores, en la generación de estos, porque si no es difícil el paso posterior, que es reconocer las desigualdades y hacer una evaluación política de las políticas públicas, que en este caso, además, es de especial importancia, las dos las han recalcado para generar a su vez una cultura política. Y a raíz de esto, generar unos presupuestos y a su vez también evaluarlos, lo que acaba generando una visibilización del compromiso político y una importancia de la transparencia, por supuesto, interrelacionado con esta evaluación, porque a raíz de esta es lo que se puede hacer una auténtica visión de la ejecución de estos compromisos realmente, para institucionalizar finalmente los modelos que muchas veces lo que hablamos que es lo más difícil y al final lo que acaba sentando, ¿no? Que es un poco lo que habéis desarrollado, porque al fin y al cabo muchas veces cuando se entra a un nuevo municipio y lo veis, o los que habéis contado las pequeñas experiencias, llegáis al municipio y encontráis con funcionariado muchas veces que un poco ajenos a este tipo de circunstancias, que a lo mejor son más recelosos al cambio, y esta institucionalización al final lo que hace es que simplemente, y al estar implementada, quizás la vuelta atrás sea mucho más difícil una vez que se llevan a cabo estos motivos. Entonces, uno de los grandes objetivos es institucionalizar estas cosas, ¿no? Con las diferentes metodologías que, dependiendo del contexto, se puedan llevar a cabo. Recalcar esto que habéis dicho, ¿no? Que no implica gastar más en ningún caso, sino que es un enfoque sobre cómo hacer este gasto. Es algo que hay que tener claro, que no valdría que estamos en crisis y no podemos gastar más en esto. Es un enfoque para realizar este gasto desde otra perspectiva. Y que, por supuesto, los presupuestos no pueden ser ajenos a la reproducción social, a los accesos y a la movilidad, dándole importancia al urbanismo para tener acceso a los servicios dentro de un propio entorno. Sí, una respuesta. Sí, no, en ese caso de que no es que implique hacer el gasto, lo que hace es que te da herramientas con diagnósticos, con una realidad concreta para poder decidir si ese gasto que tú estás haciendo es el adecuado o no, porque no es cuestión de que el gasto sea lo mismo, sino de que ese gasto igual tienes que hacer, destinarlo a otra cosa que no lo tenías planteado porque no tenías un diagnóstico de género que te ha hecho ver que la necesidad esa no era la adecuada. No sé si lo digo para que no se piense que es que se va a seguir dejando en la línea de igual manera, que no es eso, sino que te da herramientas para la toma de decisiones. O sea, los presupuestos son, con enfoque de género, es una herramienta de cambio, pero de cambio a favor de la realidad social en la que vivimos, de cierta manera. Por eso el diagnóstico y los indicadores son tan importantes. Y una cosa que sí que quiero incorporar es que el tema de la formación es fundamental. Sin formación nada de eso sería posible, porque lo que vemos en los municipios, por lo menos yo, es que hay mucha, no sé cómo decirte, hay mucha reticencia a dedicar tiempo de trabajo a formación. En la propia administración, entonces, básicamente... Si tú quieres aplicar presupuestos con enfoque de género o una política de igualdad transversal, tienes que formar antes a las personas que la van a aplicar y que lo van a tener que realizar.
porque si no les formas no van a entender ni de qué estás hablando, ni van a ver ese diagnóstico de género con una mirada más integral, ni cómo aplicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, Ni cuando se dan cuenta realmente de que hay dos realidades diferentes. eso es. No, Entonces, dos la formación es clave para poder aplicar políticas de igualdad, sea de presupuestos, sea de un plan de igualdad, sea de lo que sea. Y una cosa, ¿podéis incorporar en el gasto el ingreso, que es un enfoque interesante que no lo tenemos nunca en cuenta? Vale. Importante. Hacer análisis de Y género de los análisis. ingresos del municipio. Pues si no, no sé si hay alguna cosa más. Y si no, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Y nada, nos vamos a comer.